Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí, por ese mundo? Tengo que apuntar algo aquí. Ya lo tengo. Hola, ¿qué tal a todos? TikTok, hola, YouTube, hola, todo el mundo, hola. Y como siempre aquí se fuma, que ya pueden empezar, ¿cómo se llama esto? TikTok a poner restricciones, todas las que sean necesarias, porque recuerdo que soy mala influencia. Así que hoy estaba en un directo por ahí y... ¡Ay! Me encantan. El título de este vídeo se llama Onanismo filosófico del macho ateo Tomasito. O Tomasino. Sí. Onanismo filosófico macho ateo Tomasino. Simplemente, era un nombre al azar que se me ha ocurrido, así como quien no quería la cosa, porque, total, aquí la gente suelta chorradas. Oye, pues yo también. No voy a quedarme yo aquí sin soltar chorradas. Y siete. Bien. ¿De qué va esto? Hace muchos años, muchos. Yo desde muy pequeño fui lectora. Y donde vivía tenía acceso a libros, eh, tanto en mi casa, en las casas que acudía, como en la biblioteca. Siempre estuve yendo a la biblioteca de allí de Alcoy, donde nací. Bueno, pues a mí ese concepto de onanismo filosófico acompaña al humano, bueno, acompaña al humano, por lo menos en escrituras lo conozco yo desde hace muchos, muchos años. No me había ni casado siquiera y había hablado con alguien de eso, en plan chorra, de reírme y poco más. Pensando que era una composición, un sintagma poc trellat, ¿no? Sin ningún tipo de... Pero es que el devenir de la vida me ha llegado a pensar que es que hay machos que practican el onanismo con esto. Sí, mucho. Tanto filosófico como del otro, el fisiológico. ¿Y qué hacen? Nada. Como todos los pajilleros, nada. Bueno, el tema es esto. El dar vueltas a la suma teológica para mí es una pérdida absoluta de tiempo porque la suma teológica no resuelve problemas humanos. Nunca los ha resolvido. No, nunca los ha resuelto. Resolvido no, resuelto. No, no se creó la suma teológica para resolver problemas humanos. La suma teológica se escribió para establecer una serie de respuestas que tenían que dar el ámbito cristiano a determinadas cuestiones que se plantearon en el pasado, en el presente y las que se les iban a plantear en el futuro. Y todo basado en el supuesto libro sagrado que ellos llaman Biblia, y las patrísticas, los textos patrísticos, estos de los primeros cristianos que estaban como una regadera. Pues con estas machangadas montaron lo que se llama escolástica. ¿Qué pasa? Que la escolástica se basa en una premisa: el caminar de la fe y la filosofía juntos, pero la fe tiene que estar por encima de la filosofía. Fe entendida como conocimiento divino, filosofía entendida como conocimiento humano. Entonces, la filosofía, a ojos de esta gentuza, ha tenido que estar, la filosofía como conocimiento humano, a ojos de esta gentuza, tiene que estar supeditada a la fe. Y se hacen pajas con eso.
muchas, durante millones de años. Perdón, durante miles, exactamente 1700 y pico años. Y te sale un soplagaitas como es el Tomás de Aquino y se pone a escribir, a escribir, a escribir, porque el tipo no sabía hacer otra cosa más que escribir. Lo siento, pero a ver si se creen que saber escribir es de ser muy intelectual. No. Hay gente que no sabe hacer otra cosa más que escribir. Son unos adultos analfabetos funcionales que se creen que su escritura, bueno, es que la escritura de Tomás de Aquino era revelada por Dios, no te lo pierdas. Revelada. Hola, yo no soy tú. Hola, ¿qué tal? Aquí rajando de Tomasito. Mira, que hoy me he levantado yo rabalera. ¿Quieres subir? Ponemos verde a Tomasito. Ah, y ¿cómo se llama? El TikTok me ha dicho que ya tengo libre la experiencia de... Ya no es una hora. Bueno, no sé, yo no sé lo que va a pasar. Yo considero que tengo una hora. Y a esa hora me estoy aferrando. Pero que si no, yo no soy tú, que si quieres subir, ánimo. Yo sigo con el rollo. Ya cuando vea para el teléfono ya veré si. La conclusión, y voy a poner ahora imágenes sobre las pajas mentales que se hace esta gente. Aquí tengo filosofando la masturbación o de la masturbación filosófica. Pues esto lo escribieron hace tiempo, ¿eh? En el 2008. Y mira, pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No es un concepto perdido en el horizonte de una loca que está aburrida. No, no. Existe como concepto. ¿Ves? Tomás de Aquino, existe el concepto masturbación filosófica. ¿Qué cosas tiene el humano, eh? Que el humano crea conceptos y luego los hace existir a través de la lectura, a través de la tecnología, incluso a través de la lógica. ¿Qué cosas hace el humano que no puede hacer Dios? Resulta que el humano hace cosas encaminadas a solucionar problemas de humanos, animales y plantas. ¿Qué hace el diosito de Tomasito aparte de pajas mentales? Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo, pero bueno, como por un lado no tengo la gracia divina y por otro tampoco tengo el pensamiento crítico, pues estoy ahí en ese limbo que ese limbo me hace leer este tipo de cosas y que no las he leído hoy, que esto yo ya lo traía mínimo, tengo 59 años, pues de hace 40 años. Y este texto que leo de Filosofando la masturbación o de la masturbación filosófica dice, la masturbación como la filosofía mueve, agita emociones, aprovecha de las potencialidades de la mente para visualizarla. La masturbación, como la filosofía, excita, inspira, motiva, conmueve, aunque en ámbitos distintos y para diferentes fines. La filosofía y la masturbación podrían relacionarse, entrelazarse y beber la una de la otra. Es que es maravilloso, todavía la gente se sigue haciendo pajas mentales con filosofía. Pajas mentales que no resuelven problemas humanos, pero ahí están. En las televisiones, en medios de comunicación masiva, en literatura, en prensa, en películas, en vídeos de música. Da igual, ahí está. Otra, este me ha encantado, pero es que hay más. Aquí hay un repositorio de latinos americanos. Creo que es el mismo, creo que es el mismo. Porque empieza igual, a ver si se están copiando unos de otros la misma frase de entrada, será el mismo autor. Es que para que veas que las pajas es que ni siquiera andan para desarrollar imaginación.
Dice, estoy currando, pero puedes pasarme la dirección del peluquero de Tomasito. Vale. Vale. De acuerdo. A esta hora no se me quiere abrir la página esta. Ya la tengo aquí. Nada más. Este es el mismo. Es el mismo. No voy a perder el tiempo con esto. Aquí hay otro. Ahora habla de el onanismo, de lo que dijo del onanismo Foucault. Hablan. El ponente es José Luis Moreno Pestaña, un señor que dio una charla sobre esta cuestión de la que planteó Foucault, ¿no? Y empieza. El discurso de Foucault sobre la masturbación es un análisis sobre la constitución de un cuerpo burgués que progresivamente será extendido hacia las clases populares. Así, tras la aparente persecución del onanismo, Foucault encuentra un eje fundamental del capital simbólico de la burguesía, la elaboración de un cuerpo sexualizado cuyo cuidado se convierte en símbolo político y moral. En ese cuerpo comienza a entrometerse insidiosamente una panoplia enorme de profesiones médicas y psicológicas. La intervención se centrará en las pistas que Foucault da para analizar algo hoy muy presente, la preocupación por el cuerpo y la inquietud por el sobrepeso y la obesidad. O sea, pajas mentales de Foucault para hablar de la preocupación que tiene el humano por el cuerpo, por el sobrepeso y por la obesidad. Nada, para eso tenemos que onanismo filosófico, ¿no? Pero es que es eso, el onanismo filosófico cristiano y sobre todo el onanismo filosófico del ateo cristiano, eso ya me encanta. ¿No consideras a metafísica la obra de Tomás de Aquino? Pues mira, chico, no la considero metafísica porque encima el tema de la metafísica es un tema muy humano, como es decir, el libro que me tienes que dar está más allá del libro de física. Y eso han convertido la metafísica en el más allá de la física y por extensión Dios y bla 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 bla. Y la filosofía encaminada a buscar a Dios. Pues chico, mira, empieza por buscarte alguna arruguita del escroto porque me da que vas despistado, ¿eh? Vas despistado. Y yo lo siento, pero ya está bien de tonterías, que el Tomasito, este Tomasito, madre mía. Pues bueno, Mark Twain también habló sobre eso. Mark Twain, el onanismo como humanismo. Twain se burlaba de los matasanos de la época que aseguraban que existía relación entre la práctica del onanismo y la general pérdida de alienación y balance del ser humano. Esto salió en Letras Libres el año 2015 y lo firma Guillermo Sheridan. También onanismo filosófico como humanismo, ¿no? O el humanismo no tiene nada que ver con la filosofía, ni la ciencia, ni nada. El humanismo es una cosa que va por ahí, por el planeta Tierra, y como no sigue el rollo de Tomás de Aquino, no existe, ¿verdad? Maravilloso. Maravilloso. Pues eso, en esas estamos, con chorradas de ese tipo que son frenos sociales actuales. Son frenos filosóficos, científicos y sociales muy, muy, muy importantes. Todavía está ese peso de que la fe esté por encima de la filosofía. Fe como conocimiento divino, filosofía como conocimiento humano. Y aquí los tomasitos me dicen constantemente que lo que ha dicho Tomasito es lo más elevado que pueda decir el humano y que tengo que hacerle caso a Tomasito.
Y yo le digo, ¿y por qué no tengo que hacer caso a Averroes, por ejemplo? Averroes sabía más que Tomasito, pero mucho más, solamente por el hecho de que Averroes, aparte de ser filósofo, matemático, astrónomo y todo eso, jurista, porque ya nació en una familia jurista, era médico, practicaba la medicina, no es que fuera médico, es que la practicaba. Y durante diferentes épocas de su vida tuvo que practicarla medio obligado. Pero dejó tratados de medicina, de filosofía, de matemáticas, de... Y Averroes lo primero que separó es fe y filosofía. Y dijo muy clarito, si quieren hablamos de fe, todo lo que ustedes quieran. Estoy preparado. Y ahí dejó el chorreón que dejó. Y luego hablamos de filosofía, que como conocimiento humano, pues aquí va. ¿Qué hizo el Tomasito? El Tomasito dijo, mira, la faena que me ha dado Averroes hecha al traducir textos de Aristóteles, que ni siquiera sabía que existían, pero aparecieron. Ya se los dio traducidos. ¿Y qué hizo el Tomasito? Pues seguir haciéndose pajas. Ya está. Y para que muchos escolásticos, ateos o no, sigan haciéndose pajas. No hay más. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Porque lo digo, este Tomasito, ¿en qué ha beneficiado al ser humano? ¿Qué solución de problemas me ha dado a mí el Tomasito? Ninguno. Su legado tampoco me ha dado a mí solución de problemas. Si a alguien se lo ha dado, pues mira, estupendo, fantástico, maravilloso. Eres cura, obispo, diácono, pastor o alguna chorrada de esas que tú consideras que es muy rimbombante, pero a mí no me dice nada. Más cuando encima veo que estás abusando de otros humanos en nombre de un diosito porque lo ha dicho Tomasito. Mira, chico, no. No. Aquí hay problemas humanos que hay que resolver como humanos. Y en cualquier problema humano que se ha metido un diosito de turno, el que sea, me da igual en cualquier parte del mundo, la han liado parda. La han liado muy parda. Y si la gente se hace pajas con este señor, el llamado Tomasito de Aquino, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? El onanismo es libre, ¿no? Ay, también me enteré también hace mucho que el onanismo no era un pecado carnal, que era un pecado de codicia. Lo que pasa que hubo un malentendido ahí. Ya, un malentendido. Aquí todo va a base de malentendidos. Pues eso, que Tomasito, aquí no. Por supuesto. Por supuesto, porque eso se presenta a la escuela escolástica como un modelo escolar que fundamenta los dogmas y misterios de la cristiandad con la lógica de la filosofía griega, dando cuerpo filosófico al Antiguo Testamento y mientras componían el Nuevo Testamento bajo el paraguas de esa lógica filosófica de la cultura griega clásica. Y, ¡buah! En 3 siglos, colega, en 3 siglos consiguieron establecerse como religión de Estado. Y en el año 325, tras el concilio de Nicea, ya eran una religión de Estado en todo el imperio romano, que era muy grande, pero es que encima tenían ya la jerarquía hecha, la jerarquía eclesiástica, y sus provincias no coincidían con las provincias cristianas. Ellos querían... Su objetivo fue montárselo para ir al Estado y lo han conseguido durante más de 1700 años. Lo han conseguido. Aún están ahí dando la murga con sus chorradas. ¿Y qué cogieron de la cultura griega clásica? Un poco de Platón, un poco de Aristóteles, un poco de estoicos, pero los escépticos directamente herejes. Directamente. No me toques las bolas haciendo preguntas tochas, que tengo mucho que pensar en esto de montar el rollo de la Trinidad y la virginidad de María. Como para que venga un escéptico a preguntarme.
Venga, hombre. Y ahí estamos. Ahí estoy poniendo el mapa en la grabación que estoy haciendo para YouTube, del mapa de lo que era en ese momento el Imperio Romano, pero que luego a todo alrededor, todo lo que era la tierra de alrededor, tenía influencia. Tenía influencia política, económica, tenía de todo tipo de influencia humana que un humano puede tener. Tanto en el medio ambiente, en el medio en que se desarrollaban y las relaciones humanas que se establecían. Ah, pero eso a Tomasito no le sirve. Eso de las relaciones humanas a Tomasito, no. Y ahora voy a poner la diferencia de provincias, de cómo buscaron establecer su jerarquía eclesiástica independiente de la jerarquía eh, del, mm, de la jerarquía administrativa del Imperio Romano. Es que estoy buscando, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Como ni tengo pensamiento crítico, ni tengo la gracia divina, hacer dos cosas a la vez no puedo. Así que si me vas haciendo es porque estoy tecleando o buscando algo en la red. Bueno, pues eso. Aquí tengo el mapa de la cristiandad actual, y para mí la cristiandad es esa cosa que asfixia filosóficamente, científicamente y moralmente a, a mucha población del planeta. Sus diferentes ramificaciones son lo mismo, da igual. Es lo mismo, más de lo mismo, pero, ay, es que soy protestante. Vale, mira, Tomasito también habla de ti. Hala, ¿qué quieres? Y se buscaron su propia estatus eclesiástico paralelo al civil, y durante los tres primeros siglos de nuestra era montaron el pifostio literario para que la gente creyera en dogmas y misterios. Y luego a partir del siglo 4, 5, 6, 7 y 8 ya montaron los pifostios de las... terminaron de cerrar su historia territorial. Tenían sus provincias con su obispo y todas las archidiócesis y toda la jerarquía montadísima ya la tenían en el siglo VIII. Y luego defendiéndose de herejías y de, ay, qué malos los cristianos porque han saqueado Roma. No, o sea, aprovechando encima acontecimientos históricos a su favor, que es lo que han hecho siempre. Y ahí siguen. No cambia el tema está ahí. Y eso desde Constantino, desde el concilio de Nicea del 325, todo lo que es Occidente, nos la comemos con papas. ¿Qué hicieron? Quitar lo que en ese momento era educación formal, la idea que hubiera en el Imperio Romano de una educación formal, la quitaron sobre la marcha. ¿Por qué? Pues porque querían a liberales que se les pagaran para dar la información que ellos querían que dar. O sea, era, tú le enseñas a multiplicar solamente la tabla del 2. Ya está, no le enseñes nada más. Así. Y en cuestiones de ciencia y en cuestiones, pues, hubo un parón. Hay gente que habla de oscuridad y todo. Yo lo dejo en parón. Pero lo hubo. Lo hubo. Algo que niega mucha gente, sobre todo los escolásticos. Y me quieren vender unas motos rotas que nada tienen que ver con la realidad y con el humano. Vuelvo y repito, yo hablo de cosas humanas. Y en este caso estoy hablando de cómo una garrapata llamada religión cristiana se incrustó a base de algo que llamaron escolástica, que tiene unos cuantos héroes en su haber, para seguir mintiendo y para seguir separando el conocimiento humano del divino, y que el conocimiento humano tenía que estar supeditado al divino. Muy bien, ¿qué divino?
¿Cuál de todos los divinos tenemos que estar supeditados? Al cristiano porque tú lo dices, ¿no? Porque lo dice Tomasito. Porque Tomasito habla de metafísica, algo que yo no puedo alcanzar porque a ojos ateos no tengo pensamiento crítico, a ojos cristianos no tengo la gracia divina. Bravo, bravo, maravilloso, maravilloso. Yo soy humana. Si ustedes son metafísicos y tomasitianos de diversas categorías, pues vayan a hacerse pajas a otro sitio. A mí me gusta solucionar problemas humanos. Los problemas divinos, no, el divino no es él, pues que se lo solucione él. Así que tenemos cuestiones como que el hombre, el Homo sapiens, es una tríada. Fíjate tú qué cosas. Pues sí, el Homo sapiens es una tríada. Porque es un ente biológico con capacidad de metacognición que vive en un contexto social y cultural. Fíjate tú qué tríada. La más pesada de todas. Y dentro de esa tríada, dentro de lo que se llama metacognición y lo que se llama el contexto cultural y social, tenemos tres condicionantes, que son el clásico, el operante y el vicario. Y eso acompaña al humano desde que nace hasta que fallece. Y ahí no hay intervención divina que valga. Pero no, nos tienen que dar el rollo del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque como no habían suficientes misterios con Zeus, Poseidón, no me acuerdo, de las diosas, Afrodita y todo eso. No habían bastantes misterios y barbaridades en las historias que cuentan de esos mitos y leyendas, que había que poner más cristianos de palomas que vienen... o sea, un Espíritu Santo transformado en paloma que deja embarazada a una mujer virgen y esa mujer virgen pare y sigue siendo virgen porque ha sido inseminada por la divinidad, por una paloma, por el Espíritu Santo. ¿Pero qué coño me estás contando? ¿Y eso quieres que me lo crea? ¿Porque lo dice Tomasito? ¿Pero estamos tontos o qué? Es que estamos tontos, tío, estamos tontos. Yo lo siento, pero me cabrea. Me cabrea ya tanta gilipollez. Ahí pongo la foto de la saga escolástica, ¿no? Tomás de Aquín, Agustín de Hipona, Canterbury, Anselmo de Canterbury, la escuela de Charters, otro que no me acuerdo cómo se llama, y el Tomasito, el colmo, el culmen. Un incel que no servía para nada más que para escribir. Ahí está. De macho alfa del macherío blancucho del planeta. Pues eso. Si no quieren que me rían de ustedes, no digan tonterías, porque alabar todavía a estas alturas al Tomasito me parece es de una infantilidad superlativa. Y encima venir diciendo, no, no, aquí hablamos de Tomás de Aquino porque hablamos de metafísica. ¡Ah! Metafísica. Sí, sí, metafísica. Ah, mira, aquí está el mapa que estaba buscando antes sobre lo que era el territorio del Imperio Romano administrativamente y gestionado por los diversas mandamases del Imperio Romano, pero es que luego está sus respectivas provincias, ese mismo mapa repartido según la repartición eclesiástica. Y eso fue una maniobra política, geoestratégica, para ir quedándose con territorio e ir promocionando una cosa que se llama propiedad privada. Y está sacado de ahí, de lo que es este comienzo de estos protocristianos, con ínfulas de ser religión de Estado.
Bueno, pues eso, como que había que fundamentar la literatura cristiana para que en las explicaciones no quedaran recovecos espirituales, dogmáticos, misteriosos y administrativos sin cubrir. Y sobre el tema de filosofía y fe pillaron de aquí y de allá lo que les venía bien. ¿Y qué pusieron lo primero de todo? Pues eso, que había que tener la gracia divina con la fe, la esperanza y la caridad. Muy bien. Bravo. Esta religión emergente, la cristiana, como religión salvadora, tenía que dejar claros que la fe era necesaria para creer en esas fantasías que estaban contando sobre una virgen que había parido a un hijo de Dios, entre otras. Había que tener esperanza como el centro de la salvación humana porque se sacrificó el Hijo de Dios Jesucristo por los humanos y el cristiano tiene de base esperanza en que su alma será salvada cuando fallezca si se arrepiente de sus pecados, porque esa es otra, los pecados. Y la caridad, porque por aquellos primeros siglos, 1, 2, 3, 4, 5, pues suponía que personas viudas, personas solas, personas que habían tenido algún tipo de enfermedad, pero tenían en común que tenían pasta, propiedades, esclavos, lo que fuera, y que se arrimaron al paraguas del cristianismo con esa superstición de que sus pecados se perdonarán si se arrepienten antes de fallecer, que irán a la diestra del Padre para esperar el juicio final, y que en ese juicio final parece ser que lo manejará el tal Jesús, y si se ha sido bueno, pues se reencarnarán, resucitarán en algo para estar al lado de la armonía divina, con la tríada divina y demás vírgenes, y que si eso ya iban recaudando para montar todo este pifostio fantástico en cosas como llamarlas iglesias. Maravilloso. Ya tenían lo que es la fantasía con la fe, la esperanza como actitud vital y la caridad, suelta pasta que el cura tiene que comer. No se va a quedar el cura sin comer, faltaría plus. Pues eso, todo eso con permisos de los bárbaros que iban y venían hasta el 2010, hasta el 410 que vino esto que llaman el saqueo de Roma y había que poner en clara cosas porque los cristianos no hacen esas cosas, no. Los cristianos, los arrianos, que habían dicho herejía para aquí, herejía para allá, arrianos, fuera del este, ¿cómo se llama? Del Imperio Romano, al norte del Danubio. Se reagruparon y en el 410 dijeron, aquí vengo yo a cobrarme todas las que me has pagado, Roma. Y se la cobraron. Y tanto que ha pasado a la historia el saqueo de Roma. Alarico. A uno... Aquello ya era como una especie de... El arrianismo se fue para arriba, para el norte de Europa, y todo eso ya había pasado casi un siglo más o menos. Pues toda la gente que habían hablado de eso y había comido, bueno, ya había arrianismo derivado de arrianismo 1, 2, 3, 4. Aquello ya era un pifostio. Pero ya, Sorita, ya está chiquitita. Ya está. Está pasando un avión y mi perra está diciendo cosas. Ya está chiquitita. Ya está. Bueno, pues total, que vino San Agustín de Hipona a decir que no, a Agustín de Hipona también le estaban saliendo muchas preguntas tochas y este es de la saga de las epifanías, como el Pablo de Tarso, el Agustín de Hipona y 3 o 4 más. Ah, el emperador, el Constantino, ¿no? La tríada epifánica, ¿no? El Agustín tuvo una epifanía y dejó su vida disoluta. El Pablo de Tarso tuvo una epifanía y dejó su vida de recaudador de impuestos judío para ser recaudador de impuestos cristiano y encima fundador de la iglesia.
Y el otro, el Constantino, que su epifanía en el 314, ¿no? En el Puente Milvio, la batalla del Puente Milvio, que salió ahí el crismón y todo eso. Y en el 325, ala, cristianismo, de Estado, toma. Esto va de epifanías, ¿no? Aquí que... ¿Cómo tiene uno una epifanía? A ver, que me enteré yo. Y sin embargo, este tipo de cosas todavía son motivo de estudio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Agustín de Hipona, ante el mito de Maniqueo, fue muy tajante en una parte de su vida y fue para allá. Pero es que Agustín de Hipona acabó como el teórico de la conspiración ya que te cura con Reiki y que te ve Laura y que te lo ve todo. Así acabó Agustín de Hipona. Pero tuvo una epifanía y escribió Ciudad de Dios y se lo tenemos que agradecer porque tuvo a bien, por la verdad revelada de Dios, escribir todas las chorradas que se le ocurrían, porque era otro que no sabía más que para darle al fornicio y para escribir. Eh, y todo eso, como era revelado de Dios, pues teníamos que hacerle caso. Hoy se sigue haciendo caso, hoy se sigue estudiando Agustín de Hipona por todas las chorradas que dijo y las que hizo y todo. Y bueno, pues aquí tenemos hoy en día la rama, el orden, la orden agustina, que es la que se encarga de su legado, que hoy por hoy está muy vigente, que la orden Agustín de San Agustín tiene su propia regla, pero que se extiende a los siervos de Dios, o sea, para todos. A sus ojos es para todo el mundo. Bueno, y el rollo de los dones del Espíritu Santo y los sacramentos que llegaron, fueron viniendo, ¿no? Hasta el propio Tomasito tuvo que hablar de los sacramentos, porque no quedaba claro una liturgia establecida, y ya iban por el siglo XIII y no podían, siglo XIV, por ahí, y no tenían una liturgia claramente establecida en el devenir del ciclo vital humano. Y el Tomasito de Aquino dijo, aguántame el cubata. Que eso lo hago yo. Y lo hizo el cabrón. Sí, ahí tenemos los sacramentos. Obra. Él fue cogiendo de aquí y de allá todo lo que había escrito de todo lo que se tenía que hacer, lo que no, lo que sí, lo que no, y estableció la liturgia humana del ciclo vital humano individual y colectivo en los diversos sacramentos como la Eucaristía y el rollo este de que te ordenen sacerdote. Y ahí están los 7 pecados para las 7 virtudes que el cristiano tiene que a saber mantener el equilibrio. Pecados como tentaciones del diablo, ¿no? Porque yo no hablo todavía del diablo, pero el día que me ponga a hablar del diablo, me lo voy a pasar genial. Bueno, pues que hay una serie de pecados, todos muy humanos, como es el orgullo, la codicia, la lujuria, la envidia, la glotonería, la ira y la pereza. O sea, todo muy humano, que se combate con otras cosas también muy humanas, como es la humildad, la caridad, la castidad, la gratitud, la templanza, la paciencia y la diligencia, pero pasado por la gracia divina. Si no está pasado por la gracia divina, no sirve. Así que, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que tú puedes combatir al orgullo con humildad. Sí, sí, por supuesto. Ahora, si no tienes la gracia divina, a los ojos del Tomasito, no. Algo estás haciendo mal porque no tienes gracia divina por mucha humildad humana que tengas. Pero ustedes se dan cuenta de las chorradas estas. Pues parece que no. Parece que no.
Bueno, pues ahí estuvo el Agustín de Hipona que escribió... Ah, y se dejó claro también, ya de una, porque estábamos en un... Vivíamos sin vivir en nosotros mismos. ¿Cuáles eran las características divinas? Había que dejarlas claras. Eso de omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, santo, inmutable y sobre todo amor, que es que yo cuando oigo la palabra amor en boca de esta gente es que, uff, pues no, chica, no. Aquí está la ciudad de Dios, que lo dijo Agustín de Hipona, para tocar bien las narices al prójimo, porque si ya no se las tocaban bastantes, pues había que tocarlas bien. Y ahí están. Si oyen ruidos es que estoy haciendo scroll para que rule esto. Y así estaban las cosas en ese momento de Tomasito, siglo XIII, Europa, saliendo de, no del oscurantismo, del parón y frenando cualquier atisbo de filosofía humana islámica, filosofía humana oriental, filosofía humana en general. Eso no estaba en el planeta, eso no existía a ojos de los tomasinos. Para ellos eso eran chorradas que, ¿cómo vas a ver un chino más que yo? Así, así. Los chinos, ¿sabes? Que nos dieron el papel y la pólvora. Papel que a través de los islámicos llegó hasta Shatiba, que está a 40 kilómetros del pueblo donde yo nací. Allí se montó la primera empresa, la primera imprenta o la primera fábrica de papel. De eso. Y los cristianos dijeron, ay, mira qué bien, ya tenemos papel. ¿Dijeron algo de Oriente? No, era Dios. Fue Dios. Porque lo había dicho Tomasito, tenían papel. Estaban hartos del papiro de Egipto y de los, esto, de las pieles, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pergaminos. Que era muy difícil, muy costoso, muy caro. Y vino el papel. Hoja de celulosa. Madre mía, con toda la de árboles que hay por la zona. Pues así. Pero no, era Dios. Era Dios. Y esto, ahí está, la filosofía medieval se montó en base a, o sea, la escolástica, que es la filosofía medieval y que la que todavía es la filosofía cristiana actual, tuvo unos hitos importantes con los primeros que vinieron a montar el cotarro, que fue la patrística, que fue desde el siglo I hasta el siglo V. Luego, desde casi el siglo VI hasta el 900, estaba la patrística 2 y la 3. A partir del 1100 vino la escolástica. Luego, a partir del 1500 vino el Renacimiento y se les fue de la mano todo. Absolutamente todo, porque luego encima se había descubierto un nuevo continente allende los mares. Uy, les estaba petando mucho el brain a los cristianos, porque estaban pasando cosas humanas. Y los cristianos con cosas humanas se atascan, ¿sabes? Les entra ahí un qué sé yo, un no sé qué. Pero ahí estaba. Pero es que esa es la trampa. La razón para los escolásticos está supeditada a la fe cristiana, católica, apostólica y romana y sus derivaciones protestantes. Y estamos hablando de un método implantado de manera... Hablamos de un método implantado... Ven. ¿Están oyendo los perros ruido? Bueno, eso, que montaron un pifostio de enseñanza-aprendizaje basado en sus cosas de las fantasías que habían creado, que tenían que dejar muy claritas, con una parafernalia verborreica
que lo que hace es introducirte en laberintos dialécticos sin salida, porque siempre, siempre concluyen que hay un Dios detrás de cualquier cosa, acto o cualquier lo que sea. Lo que sea. Y que luego encima la cosa tiene que estar de Dios. Si no, la cosa no será. Es que yo alucino gambas. Y este pensamiento escolástico considera que ha unificado en armonía el pensamiento teológico divino y el pensamiento filosófico humano. Y eso lo llaman armonía. Yo me quedo sin palabras, de verdad. Me quedo sin palabras el morro que tiene esta gente. Pero qué pedazo de pajas que se hacían y luego se ponían a escribir ahí, ala, ahí queda eso. Pues eso, protagonistas de esta escolástica, Agustín de Hipona, bueno, empezando por aquellos que se fueron al desierto de Etiopía y de tal y cual a ver a Dios, que también dejaron mucho por escrito y mucho edificado, ojo, que es una parte que también los cristianos no conocen, los cristianos de Etiopía, otro tema fascinante y maravilloso. Bueno, pues basado en el pensamiento de Agustín de Hipona, los teólogos que iban acumulando esta faena, pues eran Anselmo de Canterbury, que vivió del 1033 al 1109, al que se considera el primer escolástico oficial, el Pedro Abelardo, que nació en 1079 y nos dejó en 1142, al cual se le atribuye la creación del método de la quaestio. O sea, ya no estaba Sócrates por medio. Ya era la quaestio de Abelardo. Imagínate, ¡chum!, qué salto cósmico cuántico. Vale. La pregunta escolástica, ¿no? La quaestio, la pregunta escolástica. Porque antes era la pregunta socrática. Ahora no, ahora cambia. Ahora es la pregunta escolástica. ¿Veis el rollito? Y luego Bernardo y Terry de Chartres, que dicen que fueron los renovadores de la escuela de Chartres. Y luego el culmo, el Tomasito, aquí no. Porque lo que querían era establecer un sistema de instrucción que se metiera en todos sitios, todo lo que tuviera que ver con el humano. Desde la religión, por supuesto, la judicatura, la filosofía, la enseñanza. Y aquí en el vídeo pongo diversos modelos que utilizaron para meter la quaestio escolástica en la judicatura. Y hubieron varios. Tomás de Aquino, uno de ellos, pero también estaba Bartolo y también estaba Mateus Gribaldus Mofa. O sea, intentos hubieron. Se quedó el de Tomasito, pues ese se quedó. ¿Qué había que hacer? En cualquier ámbito, mantener la filosofía, esto es, la razón humana, subyugada a la fe divina cristiana. Y eso lo hicieron muy bien y lo siguen haciendo bien. Cualquier cosa escrita debía pasar por los ojos cristianos para insuflar en esas palabras la divinidad cristiana figurada en la Santísima Trinidad y demás dogmas y misterios. Y se sigue haciendo. Se sigue haciendo, es más, hoy se sigue hablando y se sigue loando esa presunta armonía entre filosofía y fe con la filosofía subyugada a la fe cristiana. Y hay un texto de un señor, ahora, espera que lo voy a abrir, texto y año, porque es que me parece fascinante que, y a todo esto lo llaman metafísica y... Vale. Fe y razón en la reflexión filosófica. Una de las adquisiciones más apreciables de la filosofía contemporánea consiste en haber demostrado que el hombre es un ser en situación, es decir, que vive dentro de un marco histórico preciso y definido que lo delimita y lo condiciona. Bam, 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 bam.
Tales afirmaciones coinciden, por ende, en reconocer que la ubicación concreta de un hombre particular incide de alguna manera en su concepción del mundo. Religión, familia, educación, amistades. Ya está. Esa es la concepción de un hombre del mundo. Religión, lo primero. Y luego te escriben ahí por Raúl Echauri More todo lo que piensa sobre razón y fe filosófica. Hoy. Pero es que también lo tenemos en personajes que es que me da vergüenza hasta pronunciarlo en voz alta. Un tal Agustín Laje, que va vendiendo por ahí que él, detrás de Tomasito va él. Y lo sabe económicamente hablando. Ha hablado de la Rerum Robarum varias veces. Robarum, no, Novarum. Siempre me quedo con Robarum porque es una encíclica papal. ¿Qué va a hacer una encíclica papal? Por robar todo lo que puede. Pues la Rerum Novarum de 1881 de León XIII, para esta gente es lo más. Y es una barbaridad de mucho cuidado. Más cosas, gente escribiendo el genio intelectual de Tomás de Aquino. Ahí lo tenemos otra vez. Y con esto se hacen pajas. Es que a mí me peta el brain porque... Y dale vuelta y vuelta al molino y vuelta moliendo sobre lo molido, algo que ya está, que eso no resuelve problemas humanos, nunca los resolvió. Ahora menos con internet. Pero no, eso no lo entienden. Y ahí, gente, el genio intelectual de Tomás de Aquino. Un intelectual de su época que tenía muchas carencias, porque los intelectuales de aquella época mínimo eran médicos, mínimo, de ahí para arriba. Al Tomasito nunca le interesó nada humano, nada. Se interesó en escribir sobre lo divino y dejó sus pajas mentales escritas ahí en un libro con una exquisita literatura y las frases muy bien organizadas y ordenadas y el libro muy bien estructurado. Pero luego también hablan de él como si hubiera hecho esa faena él solo. Perdón, él vivía en un monasterio y él tenía a su cargo gente. Vamos, es que de verdad, pues eso, que la escolástica moderna no tiene nada de divino detrás. Lo que hay es una serie de decisiones históricas basadas en los conflictos de intereses resueltos y no resueltos que han marcado el devenir de la industria de la religión cristiana, católica, apostólica, romana y sus derivaciones protestantes, en esto que se llaman las relaciones humanas entre aristocracia, clero y pueblo. Y el manejo de la superstición, de los miedos universales, de las incertidumbres humanas, pues es faena de muchas personas. Y han habido eminencias que han sentado las bases del proceder jurídico, teológico y filosófico cristiano con total maestría. Total. Es innegable los aportes literarios de personas que han estado traduciendo y estudiando a los clásicos o lo que ellos consideran clásicos para dejarnos retazos de sabiduría humana, o sea, dejarnos por escrito lo que otros dijeron antes. Eso tiene un valor incalculable para el humano, de verdad. Pero que utilizaron toda esa sabiduría humana para avanzar en una sola dirección, la justificación de unos misterios y dogmas en un entramado sociopolítico cambiante. Y a partir de la revolución industrial, pues los cimientos de la industria de la religión cristiana se cimbrearon, pero León XIII vino y montó 2 encíclicas. Bueno, montó muchas.
pero las dos más que dio el sablazo. La Rerum Novarum de 1881, que de un plumazo soluciona el problema obrero y monta la socialdemocracia cristiana. Y luego, para que quede claro lo que es el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje cristiano y el rollo este de la armonía escolástica, también se lleva su propia encíclica, la Aeterni Patris, del año 1879. Y ahí lo dejo. Que Tomasito de Aquino, que él era el líder. Y voy a volver a leer, ya lo leí el otro día, pero lo voy a volver a leer, pese a que me duela la garganta, pero es que las pajas que se hace esta gente no son ni normales. Dice, sus doctrinas como miembros dispersos de un cuerpo reunió y congregó en uno. Tomás dispuso con orden admirable y de tal modo las aumentó con nuevos principios que con razón y justicia es tenido por singular apoyo de la Iglesia católica. De dócil y penetrante ingenio, de memoria fácil y tenaz, de vida integuérrima, amador únicamente de la verdad, riquísimo en la ciencia divina y humana, comparado al sol, animó al mundo con el calor de sus virtudes. Pues así se hacía las pajas la gente del siglo X, XI, XII. A ver cómo lo ha dicho, comparado al sol. Dice, riquísimo en ciencia divina y humana. Y lo primero que he dicho, Tomás de Aquino no era médico. Ciencia humana no tenía. No le interesaba la ciencia humana. Pasaba de la ciencia humana como de comer mierda, porque la medicina es bastante, ¿no? Lo dejamos ahí. Y quieren que yo constituya en mí una experiencia filosófica vital, el haberme leído durante una semana la Suma Teológica y haber dicho, pero ¿por qué he perdido el tiempo haciendo esto? Pues mira, para hablar de la mierda que montaron y que todavía nos está fastidiando. Porque eso, la armonía de fe y filosofía, pero filosofía subyugada a fe, todavía está. Todavía está. Y todavía lo siguen diciendo hoy en día de las, ¿cómo se llama? Del pensamiento de León XIII, un pensamiento jurídico para la modernidad. Un pensamiento asentado en las pajas mentales que se hacía uno allí en un monasterio para la modernidad. No me fastidies que... Y dando órdenes a sectores estratégicos, académicos, sociales, culturales y empresariales, porque eso también lo tienen. Y lo tenemos que comer con papas, ¿por qué? Porque lo dice Tomasito, ¿no? Otro más que quería comentar del tema. A ver que busco... Este lo tengo, Aquí lo pongo. Que se metan los ateos la Suma Teológica donde les quepa. O sea, simplemente. Y lo digo, lo repetiré y me cansaré, no me cansaré de repetirlo, porque el tema es que estamos en una especie biológica que se llama Homo sapiens. Esa especie tiene un cuerpo, un ente biológico, tiene una metacognición que utiliza constantemente, aunque parezca que no, y tiene un contexto cultural y social en el cual se desenvuelve desde el inicio del Homo sapiens, incluso antes.
Y esa cuestión tan nimia, a ojos de la cristiandad y demás religiones, pues no, eso no. O sea, los problemas humanos no le interesan los problemas humanos a los cristianos. A los cristianos les interesan los problemas de Dios. Eso que llaman crisis de fe. ¿Vale? Y entonces los problemas humanos, ¿a quién le interesan? No sé, se lo voy a preguntar a mis perros a ver a quién le interesan los problemas humanos, porque si a Dios no le interesan, ya no me tienen que interesar a mí como perteneciente a la especie Homo sapiens, que ha hecho la suma teológica por el bien de la humanidad. Exacto. Nada. Sin embargo, si le ha hecho mucho bien a un Dios que ni está ni se le espera. Y se ha gastado muchísimos recursos cognitivos, económicos y todo lo que haya hecho falta aportar por esta curia eclesiástica para dejar de manifiesto que la suma teológica y la escolástica es el punto culmen de la creación que presuntamente somos nosotros cuando viene cualquier virus o bacteria y nos tumba, o sea, nos tumba, nos larga. Y se creen que son el rey de la creación, pero que es rey, chiquillo, pero si con un constipado ya nos ponemos que ya no... Pues imagínate algo más grave. Y yo lo que pienso que este perfil de hay que ser metafísico, pues que se hagan las pajas con otra cosa, porque estos discursos apologistas a la metafísica están muy alejados del humano, ¿eh? Mucho, mucho. En la metafísica meten desde pseudoterapias, teorías de la conspiración y más misterios como extraterrestres y todo eso también es metafísica. Y la física cuántica también es metafísica. La mecánica cuántica, se llama la mecánica cuántica. Pues todo eso también es metafísica. Claro, todo lo que uno no entiende porque o bien no lo ha estudiado, o bien no ha tenido nunca la curiosidad, o bien nunca ha tenido la necesidad de entender algún concepto, pues eso que no se entiende no existe. Y si existe, herejía. Ha llegado a tanto que la filosofía, para quitarse el dióxido de encima, ha sacado desde hace 20, 30 años o un poquito más, están con el rollo de filosofía de la ciencia, ya están montando cátedras y todo, porque, colega, el rollo de que esto de que la filosofía busque a Dios se les va a acabar. Es que, ¿qué coño de Dios va a buscar la filosofía, chaval? Lleva buscándolo 5.000 años, 6.000 años. Y hoy con el Internet hemos ido a la Luna. Han ido máquinas a Marte. O sea, el humano está en un punto cognitivo crítico que mientras no le falte el suministro eléctrico, que si hay algo que se puede considerar Dios hoy en día es el suministro eléctrico, pues mientras no falle el suministro eléctrico, la tecnología irá avanzando. Las cuestiones de la evolución cognitiva humana irán avanzando. Se irán legislando respecto a cosas que hace 100 años ni se le ocurría a la gente. Serán cuestiones de enfermedad, cosas que hace 50 años ni se le ocurría a la gente.
Pero es que esa ha sido la progresión humana, ¿no? Ir aprendiendo un poco sobre la marcha, apoyándote en los conocimientos previos que se tenían, rectificando en el momento cuando se consideraba que había que rectificar. Y creo que tenemos un cuerpo de conocimiento bastante fuerte, como para que venga uno a decirme, ¡ay, la metafísica! Bueno, que ya me ha salido esto que tengo que poner el puzzle, que todavía no, que no tengo experiencia live, no sé qué, todavía no. Es solamente una hora. Vale, ahora me he equivocado. Pero eso, seguiré metiéndome con el Tomasito Aquino y sus pajas mentales, todo lo que me dé la gana. Y no, no es metafísica, ni es gracia divina, ni es pensamiento crítico. Es simplemente me da la gana. Concepto que algunos no entienden. Venga, chao.